la crítica permanente por parte de los sectores de la oposición, más el hecho de que se va tomando conciencia de la cantidad de información que esconde el gobierno, hizo que sorpresivamente desde el gobierno de la provincia se anunciara el viernes que la ministra va a estar en la Cámara de Senadores el próximo viernes. Verónica. Sí, así es. El viernes a las 12:30 horas, Natalia Zavala Chacur va a estar informando sobre, diferentes aspectos de la marcha del gobierno de la provincia de San Luis, como lo debe hacer obligatoriamente por ley de ministerios, una vez al mes, de manera alternada, entre Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores. Y bueno, y ya estaba en falta, Mario, no, las sesiones comenzaron en el mes de abril, así que pasó el mes de abril, de mayo, y bueno, ahora en junio, por suerte, anuncia, y ojalá se concrete esto el viernes, de que vaya al Senado a dar informes. El año pasado fue al Senado provincial el 31 de julio, la única vez que fue durante el año pasado, bueno, por la excusa de la pandemia, porque al principio de la situación de la cuarentena no hubo sesiones, hasta que se logró reorganizar toda la virtualidad en las sesiones de diputados y de senadores. Bueno, recién allí fue, y después la excusa fue una cuestión de un problema de salud de ella que no le permitió asistir. En un primer momento, cuando iba a ir nuevamente a diputados, se volvió a una fase 1 en la ciudad de San Luis, en la provincia de San Luis. Entonces, bueno, como excusa también tuvieron ese primer episodio de que estábamos en fase 1 y luego de que tuvo problemas de salud y nunca más se concretó la visita de la jefa de gabinete. Así que, bueno, es bueno, ojalá que el viernes entonces se concrete a partir de las 2:30 en la Cámara de Senadores. Ella estuvo, como te digo, el año pasado, al igual que en la Cámara de Diputados, acompañada de María José Sanglá, la presidenta del Comité de Crisis, obviamente por la situación de la epidemiológica que se vivía en la provincia. No sabemos si hará lo mismo ahora este viernes. En ambos casos, tanto en diputados como en senadores, la doctora Sanglá dio todo un panorama de la situación epidemiológica, en lo que se estaba trabajando. Recordemos que en ese momento estaba en construcción el hospital que ahora ya se inauguró, Ramón Carrillo, que bueno, ella explicó las tareas que se estaban haciendo. Y en el caso de la jefa de gabinete, ella decidió iniciar su informe con el tema de educación, la educación en tiempos de pandemia, así la denominó. Habló bastante sobre el tema, Mario, le llevó gran parte del informe, que duró casi 3 horas, más de 2 horas fue nada más que de eso. Entonces, bueno, después cuando ya llegó el tema de contestar preguntas, fue muy rápido, e incluso muchas preguntas no las respondía, porque decía que ya las acababa de responder en la Cámara de Diputados el mes anterior. Así que se habló bastante, digamos, sobre el tema de educación, defendió todo lo que era la educación virtual, habló sobre la inversión que se había hecho en Internet para todos la provincia, incluso los parajes, las escuelas rurales, que pudieran acceder los chicos a las clases virtuales. Ella dijo que había en la provincia un 95% de penetración de Internet en San Luis, entre lo privado y lo público, y principalmente el público, que es el que brinda la autopista de la información para las escuelas rurales. Y habló de todas las inversiones que se hicieron, de antenas, de la creación del portal educativo, ¿te acordás? Que se hizo. Y dijo que se habían creado más de 53.000 classroom, o sea, por decirte, clases virtuales, en donde los docentes estaban utilizando, como lo dio como un éxito, por supuesto, a lo que era la virtualidad, y defendió toda esa tarea que se había hecho desde el gobierno y desde el área de la autopista de la información para que hubiera esa virtualidad. Después se refirió a la situación económica en ese momento, porque una de las preguntas era sobre en qué iba a ayudar el gobierno a los sectores que estaban en cuarentena en ese momento, cerrados, que no estaban prestando servicios. En ese momento ya habló de que había una crisis económica muy importante en el gobierno, que se había dejado de recaudar mucho dinero, más de 1.500 millones de pesos de recaudación había caído, y que eso, bueno, afectaba por supuesto las arcas del gobierno, que aparte tenía que hacerse cargo de todo lo que era la tarea
bueno, de la situación de pandemia. Recordemos que en ese momento, Mario, ahí Sanglá lo remarcó también cuando estuvo, ellos tenían cerrada la provincia y había un costo muy importante en lo que eran los centros de logística para que cuando alguien pasaba por la ruta nacionales por San Luis, el control al transporte, porque en ese momento en San Luis había habido 27 casos nada más de coronavirus, y ellos sostenían que el punto débil era el transporte, o la debilidad que tenía la provincia eran las entradas a la provincia, La salida de la quinta provincia. frontera de que hablaba Claro. Alberto. Y así que eso le dedicaron mucho tiempo a eso. Eh, Ella defendió y dijo que en cuanto a las medidas que se estaban brindando a nivel nacional, también llegaban a San Luis, porque uno de los pedidos era que se hiciera algún tipo de ayuda económica a la gente en San Luis, que en ese momento no podía trabajar. Ella habló del ingreso federal de emergencia, del ATP, bueno, de todos los planes nacionales que estaban impactando en la provincia. Y después, bueno, fue respondiendo algunas preguntas que la gran mayoría eran del el senador Sergio Guardia, el único senador de la oposición, bueno, que le planteó diferentes temas, algunos, por ejemplo, vinculados a la seguridad en la provincia, Mario. Ella dio ahí algún índice, ella dijo que había disminuido la tasa de delitos en el ámbito de la provincia de San Luis, algo obviamente que sucedió, Mario, porque estábamos en cuarentena y no se podía circular prácticamente en la ciudad. Bueno, ustedes recuerdan lo que fue los primeros tiempos en el ámbito de la ciudad y la verdad que fue muy impresionante en ese momento, no como lo que está sucediendo ahora. Era otro contexto, ¿no? Muy diferente a lo que vemos ahora. Y también la doctora Sanglá habló de diferentes estudios de prevalencia que habían hecho, de paneles virales con respecto a la cantidad de enfermedades que no estaban circulando, como en otros inviernos ha sucedido en el ámbito de la provincia, con la influenza, las bronquiolitis, enfermedades respiratorias. Se le pidió también que hablaran de cuáles eran las principales causas de muerte en el ámbito de la provincia de San Luis. Por supuesto, a ese momento, ni comparar con lo que está pasando ahora, Mario, eran las enfermedades cardiovasculares. Bueno, ha cambiado mucho el contexto, digamos, de lo que fue el informe que dio la jefe de gabinete en ese momento, principalmente vinculado a la situación epidemiológica que estamos viviendo, ¿no? Eso me parece que es la principal diferencia. Vamos a ver qué. Entonces, en la anterioridad al Senado había nada más que 27 casos en el ámbito de la provincia. ¿Y ahora tenemos cuántos, Javier? ¿Cuántos casos? ¿Por día? No, ¿cuántos casos tenemos en total de los 27? Total, en la provincia tenemos 64.406 casos. Ni hablar, no. Era otro contexto diferente. Claro, y que en Senado y en diputados, cuando había ido a diputados, todavía teníamos 10 casos en total en ese momento. Porque el brote fue ahí después de julio, digamos, ¿no? Cuando comenzó julio. En ese momento que recuerdo, porque habló la doctora Sanglá en la Cámara de Senadores, se había producido, ¿te acuerdas? El contagio de un médico de la terapia intensiva y que tuvieron que cerrar la terapia y abrir la terapia alternativa que habían creado a raíz de la pandemia, con 23 camas en el área clínica médica de mujeres. En ese momento fue ese brote que hubo de contagios en el sector de salud, pero fue que también se circunscribió a poquitos casos, digamos. Pero esa fue la situación. Esa era la situación entonces. Bueno, tengo contacto con Sergio Guardia, que es el senador provincial del bloque San Luis Unido, pertenece al departamento Junín, y como recién nos recordaba Verónica, fue el senador que más preguntas había formulado a la jefa de gabinete en la anterior estadía en la Cámara para informar. Senador, buen día. ¿Cómo va, Sergio? Muchas gracias por atenderme. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Muy bien, muy bien. Bueno, vuelve el informe de la jefa de gabinete al Senado. ¿Qué le va a preguntar a usted? Sí, así es. Me informaron entre jueves y viernes de que el viernes de la semana que viene, pues de esta semana, perdón, va a ir la jefa de gabinete, bueno, un poco a hablar de la situación epidemiológica, de la campaña de vacunación y ya la situación respecto al COVID. La verdad que, bueno,
que el contexto que tenemos desde su última vez que fue a la Cámara de Senado, a esta oportunidad que va a venir, hay un contexto totalmente diferente y bueno, y con nuevas situaciones que ya son en algunos casos sumamente difíciles de sostener, ¿no? Yo creo que la pandemia no solo ha impactado en la salud de la comunidad, sino también en otras áreas como es la economía, los problemas familiares, sociales, educativos, laborales. Entonces todas mis preguntas van a estar un poco vinculadas en ese sentido, más allá de también de saber y tener bien claro cuántas camas se han generado más de las que teníamos en un principio hasta ahora, cuál es la real situación del estatus epidemiológico que hay en este momento, pero también cuáles son los planes que tiene el gobierno de la provincia para asistir a aquellos que han quedado en el camino con lo que generó esta pandemia. Y cuando hablo lo que generó, hablo de puestos laborales, de empresas fundidas, de comercios que hoy no pueden sostenerse, de que tienen deudas no solamente con nación, con provincia, con los municipios, con sus personas a quienes ellos les alquilan, con los empleados, aquellos niños que han desertado, que hay una gran deserción en la escuela educativa, por falta de conectividad, un poco también por la sobrecarga que tienen los docentes en esto de tener que dar clases en forma virtual y presencial, y los niños que en algunos casos están muy perdidos, que no han podido cumplir con todos los requisitos que le piden. Yo creo que hay muchas preguntas para hacer vinculado a la crisis que ha generado esta pandemia en toda la sociedad, no solamente aquí de San Luis, sino del país, ¿no? Y del mundo. Y más allá de COVID, ¿qué temas le interesan o le interesaría que la ministra refiriera? Y yo creo que en el sistema educativo tiene que haber un plan de cómo regularizar a todos aquellos niños que han dejado la escuela o que no han podido continuar con el nivel que se les exigía de la misma institución. Por otro lado, si se prevé la eximir de impuestos, por lo menos en el tiempo que no han trabajado los comerciantes, las empresas, emprendedores, perdón, y también si hay algún plan de créditos o de asistencia financiera o de algún salvataje a todos los comercios y todas las situaciones que han vivido, cómo se atiende a las familias que están aisladas y por contacto estrecho o por padecer el virus y que no tienen posibilidades de que alguien los ayude, ¿no? En estos momentos hay grupos de personas que se juntan para llevar bolsones, ayudar a atender a aquellas personas que están con COVID, están aisladas, lamentablemente, o los mismos municipios. Si hay un plan desde el gobierno de la provincia, no solo para asistirlo en estos 15 días, en los 15 días que ellos tienen que estar aislados, sino también en el futuro de ellos, porque muchos han perdido sus trabajos, hay situaciones muy, muy complejas, muy difíciles de sostener, ¿no?, para las familias. También hay otros casos, como que también una de las preguntas que voy a hacer, es que hay muchos residentes dentro de la provincia de San Luis que no tienen domicilio en nuestra provincia. Pero no lo tienen porque ellos han decidido venirse a vivir o han invertido en nuestra provincia, pero su obra social es de Buenos Aires o ellos se sienten mejor atendidos en otro lado, por lo cual no han hecho ese cambio. Y están residiendo en nuestra provincia desde hace muchos años. Bueno, a ver si se puede hacer un registro, un empadronamiento de los mismos para tenerlos en cuenta y su posible vacunación, porque de esas personas, si contagian el virus, van a tener que ser atendidos en nuestra provincia y también va a ser una carga mayor para nuestros enfermeros y para el sistema de salud. Bueno, eso son varios los que hay, por eso es una pregunta que le voy a hacer a la jefa de gabinete. De otras también están relacionadas, si en los fines de semana largo, o en estos fines de semana que estamos con restricción estricta, o en la semana de vacaciones, si se llegan a adelantar o no, si se prevé, y también si se prevé tener zonas diferenciadas en zonas verdes o rojas o blancas, por así decirlo, en las cuales puedan llegar a recibir turismo bajo estrictos protocolos, porque también todo aquellas personas que trabajan del turismo, como bares, restaurantes, hoteles, cabañas, no lo pueden estar haciendo, y bueno,
si hay sectores en donde lo pueden llegar a recibir gente, si esto está previsto y hay un protocolo para el mismo, ¿no? Uh-huh. Y en materia de relación con los municipios, ¿hay algo que a usted le interese plantear o no? Sí, puntualmente aquí en la Villa de Merlo, los CAPS trabajaban coordinadamente con el hospital y también recibían apoyo desde los laboratorios puntanos y también desde el orden nacional, y eso se ha cortado desde hace un tiempo. Bueno, la pregunta va dirigida primero a ver si se puede asistir, porque convengamos que una persona que tiene que ir a buscar un medicamento lo puede ir a hacer a un CAPS y no centralizar todo en el hospital. Esto descentralizaría el hospital, lo descongestionaría y sería de gran ayuda para las personas que están trabajando en el mismo. Y por otro lado, sí, la misma ministra puede destrabar esto que estaría, por así decirlo, y creo que en otros lados pasa lo mismo. Y después, por supuesto, esto que yo le comentaba de la asistencia o de la contención de aquellas familias que están padeciendo el COVID y que hoy están siendo atendidos por los municipios, que también es una carga para ellos. Por otro lado, aquí en el hospital, los estudios se están pidiendo que se hagan en San Luis, o sea, la gente tiene que viajar y en muchos casos no tienen dinero para viajar, no lo pueden hacer en colectivo. Entonces, bueno, también si se prevé algún plan, alguna estrategia para que estas personas, mientras dure el COVID, dure esta pandemia, puedan tener una mejor situación en el momento de solucionar sus problemas de enfermedades que tienen o estudios que tienen que realizarse, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el trabajo con los municipios es sumamente importante, ¿no? ¿Cómo ha visto usted el hecho de esta demora del gobierno en cumplir con la obligación de la información mensual a la legislatura? Bueno, esto la verdad que lo veo mal, porque en realidad el año pasado fue una sola vez la ministra. En todas aquellas preguntas que yo le hice, la mayoría de ellas me dijo que pidiera la versión taquigráfica en diputados, porque muchas de ellas habían sido contestadas en diputados. Bueno, como no reconociendo que hay dos cámaras que se pueden hacer las mismas preguntas, o por lo menos, si yo no asistía a la Cámara de Diputados, tenía el derecho de que me las contestaran a mí en el Senado. Pero bueno, varias preguntas, ¿no? Y sobre todo porque hay una incógnita o hay la gente por ahí, y nosotros mismos tenemos que estar más empapados de los decretos que van sacando a diario, semanalmente o mensualmente, y todos aquellos cambios que se van dando, uno los tiene que tener con claridad y también por aprobarlo desde las ambas cámaras, ¿no? Del Poder Legislativo. Y bueno, también hay un tema que para preguntar, que voy a hacer esa pregunta, que está relacionado a aquellas personas que están haciendo las inspecciones o los inspectores en relación a quienes no cumplen con los protocolos, la trazabilidad, ¿no? ¿Qué facultades tienen? Porque aquí en la Villa de Merlo se hace a través de la Defensoría del Pueblo, Defensor del Consumidor, perdón. Y en ese sentido, bueno, hay muchos comerciantes que se sienten que han ido muchas veces al mismo comercio y algunos otros que no han ido nunca. ¿Y qué facultades tienen los mismos? Porque la ley prevé un convenio con los municipios y darle facultades a sus mismos inspectores. En este caso son personas que no dependen del gobierno de la provincia, no sabemos cuáles son muchos de los comerciantes, la pregunta que nos hacen es cuáles son los requisitos que ellos han cumplido para poder ejercer esa inspección que realizan, ¿no? Y ha sido de grandes multas, sobre que están pasando un momento sumamente difícil, prácticamente con estas multas los terminan de fundir, ¿no? Senador, ¿cómo está evaluando usted la realidad de lo que usted decía más temprano, ¿no? El tema COVID en el departamento Junín, y qué medidas específicamente para Junín o qué pregunta para ese departamento podría usted plantearle a la jefa de gabinete? No, están todas vinculadas a lo que recién le comentaba. La crisis económica que ha generado la pandemia en todos los comercios, empresas, emprendedores, están prácticamente fundidos, muchos han cerrado sus puertas y otros están por cerrarla. El problema de la deserción escolar que se nota en el departamento por falta de conectividad, ya sea porque no tienen wifi o porque no tienen el aparato tecnológico para que puedas conectar. Cómo se va a vincular el trabajo en las mismas escuelas para que los niños puedan mejorar su situación. Y bueno, y después todo esto vinculado al sector turístico que tiene el departamento Junín,
si está con bajos contagios y puede recibir, como lo ha hecho en el verano, a turismo, si se prevé protocolarmente o con un estricto protocolo que se cumpla, poder recibir turismo, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, qué planes tiene el gobierno de la provincia en relación a la exhibición de impuestos o asistencia, y también si se prevé eximir de los impuestos, también, que es uno de los pedidos que nos están haciendo muchos comercios. Muchos comercios nos dicen, queremos trabajar. Con las restricciones, al no poderlo hacer, seguimos endeudándonos. Entonces, más que un crédito, por ahí necesitamos que nos liberen de la deuda que tenemos con el gobierno. Y eso ya por lo menos nosotros nos está bien, porque si nos dan un crédito no podemos trabajar, vamos a seguir generando más deuda. Entonces, la situación es muy difícil. Y después, bueno, hay algunas cuestiones que también hay muchos comercios que nos han planteado que se pueden rever, que atienden a una sola persona por momento, un ejemplo, una peluquería, que no tengan esos cierres estrictos, o un comercio chico, que puedan atender desde la puerta, con estrictos protocolos y cumplirlos, pero por lo menos que los permitan trabajar cuando hay esas restricciones grandes, ¿no? De mucha profundidad. Entonces, bueno, todo eso está vinculado. Yo creo que el problema no es solamente el departamento Junín, sino se extiende a los demás departamentos, toda la provincia. Y después, bueno, la vinculación nosotros que tenemos con Córdoba, y también no quisiéramos llegar a lo... Ustedes hablaban y mencionaban los problemas del año pasado y las preguntas que hacíamos. Y recuerdan que el año pasado nosotros teníamos los bordos de tierra que separaban interprovincial y que mucha gente no podía venir a sus trabajos o no podía venir a atender, no podía venir a los pueblos vecinos por ser de otra provincia. Eso fue un impacto muy fuerte y generó muchos problemas psicológicos, de enfermedad, de pérdida de trabajo, pérdida de comercio. Eso también hay que preverlo, ¿no? Uh-huh. Y más específicamente en el tema sanitario, por ejemplo, ¿cómo evalúa la situación que está atravesando el Hospital Madre Catalina de Rodríguez? Porque hay casos en Merlo sostenidos casi todos los días y de muchas localidades alrededor, y el único hospital cercano grande es el Madre Catalina Rodríguez. ¿Usted cómo ve esa situación? Bueno, sí, eso le decía al principio, de que bueno, que la pregunta va a estar direccionada en cuánto se amplió la posibilidad de atención desde que comenzó la pandemia hasta ahora y qué se prevé para adelante. Porque sí, es real, nosotros desde Madre Catalina se atiende gente desde Nachel, se centraliza desde Villa del Carmen y Santa Rosa, y también parte de la FINUR viene todo aquí a la Villa de Merlo. Sabemos que está saturado, que es muy alto el porcentaje de ocupación y de gente que se atiende aquí en la Villa de Merlo. Uno pasa continuamente por el hospital y ve la cantidad de gente que hay, más con las vacunaciones, con los hisopados. Bueno, si se prevé ampliar esto, es la pregunta, y o sea, ¿cómo está en este momento y si se prevé ampliarlo, no? Sergio Guardia, muchísimas gracias por la información y que esté usted muy bien, ¿eh? No, gracias a ustedes, muy buenos días. Buen día. El senador provincial del departamento Junín, perteneciente al bloque de San Luis Unido, Sergio Guardia, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.